¿Engordan los carbohidratos? ¿Son los responsables de la diabetes? ¿Bloquean la quema de grasa? Porque si escuchas a mucha gente en redes parece que el arroz, la patata o incluso la fruta son prácticamente el enemigo público número uno. Y con el boom de las dietas low carb y keto ancestrales se ha instalado una idea que se aleja mucho de la realidad, que cuanto menos carbohidratos comas, más sano va a estar, más fácil será perder grasa, mejor va a rendir. Pero vamos a romper un poco el hielo en este vídeo poniendo la siguiente pregunta sobre la mesa. ¿Tiene algo que ver una Coca-Cola con unas lentejas? Porque las dos tienen carbohidratos. Y si estamos metiendo todo en el mismo saco, igual el problema no es el nutriente, igual el problema es cómo estamos entendiendo la nutrición. Por eso hoy vamos a desmontar uno por uno los argumentos más comunes contra los carbohidratos y voy a explicarte por qué en la mayoría de contextos una dieta alta en carbohidratos puede ser no solo válida, sino mejor. Por si no me conoces, soy Alberto Cara y hago muchas cosas. Paso consulta de nutrición presencial en NPV, en Jaén Capital, también de forma online, formato que igualmente permite ayudar a las personas a conseguir su objetivo a través de los hábitos, la nutrición y el ejercicio. Soy uno de los CEOs, que suena de loco lo de CEO, perdóname, de los gimnasios de NPV, también en Jaén Capital, y ahora también me ha dado por subir vídeos a YouTube, fíjate tú. Eso sí, la mayor parte de mi tiempo estoy trabajando con personas de verdad, como tú, a mejorar su salud y su composición corporal de una forma realista, sostenible y adaptada a su situación. Por supuesto, trabajo en base a la evidencia científica, pero también con experiencia práctica y con algo que a veces falta en redes, el contexto. Porque en nutrición casi nada es blanco o negro. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. El problema empieza en cómo estamos planteando el debate. Estamos hablando de nutrientes cuando deberíamos estar hablando de alimentos. Un carbohidrato no es un alimento, es una molécula y tu cuerpo no responde igual a una molécula aislada que a un alimento completo con su estructura, sus fibras, sus micronutrientes y toda su matriz alimentaria, sus componentes, ¿no? Cuando alguien dice los carbohidratos son malos, están metiendo en el mismo saco cosas que no tienen nada que ver entre sí. Una patata cocida, un plato de lentejas, una pieza de fruta y un refresco azucarado, ¿no? Como una Coca-Cola. Pues sí, todos tienen carbohidratos, pero el contexto lo cambia todo. La velocidad de absorción, la saciedad, la respuesta metabólica, la densidad nutricional, el impacto a largo plazo en la salud. Entonces, reducir la nutrición a tiene carbohidratos es como decir que todos los líquidos son iguales porque contienen agua, ¿no? Es que no tiene sentido. Además, cuando miramos los patrones dietéticos asociados a mejor salud y mayor longevidad, vemos algo muy claro. No son bajos en carbohidratos, son altos en alimentos vegetales integrales, legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutas, verduras. Y eso es muy diferente a lo que tiene en mente la gente cuando piensa en una dieta alta en carbohidratos. Y si no entendemos esta diferencia desde el principio, pues todo el debate sobre si hacer dietas bajas o alta en carbohidratos ya empieza mal enfocado, ¿no? Entonces, si el problema no son los carbohidratos como tal, ¿por qué tanta gente defiende las dietas bajas en carbohidratos? Pues principalmente por tres razones. La primera es que porque producen resultados visibles muy rápido, ¿no? Cuando reduces mucho los carbohidratos, reduces el glucógeno que tiene almacenado en músculo y hígado y ese glucógeno va acompañado de agua. Al bajar el glucógeno baja el agua, la báscula baja en pocos días y eso te genera una sensación muy fuerte de que está funcionando, ¿no? Segunda, porque simplifican el problema. En lugar de explicar el balance energético, el entorno alimentario o los hábitos, se señala un culpable claro, el carbohidrato, ¿no? Y tener un enemigo concreto da seguridad y facilita también que el discurso cale en la. Y la tercera, pues porque la explicación hormonal que dan suena muy convincente, ¿no? Todo esto de la insulina. Te dicen que la insulina bloquea la quema de grasa y es verdad que la insulina influye en el metabolismo, pero una cosa es cómo funciona una hormona en un momento puntual y otra muy distinta es lo que ocurre en el cuerpo durante semanas y meses cuando comparamos dietas en estudios bien controlados. Y ahí es donde la historia cambia, porque sí, la insulina influye en el metabolismo. Cuando comes carbohidratos, pues la insulina sube. Y cuando la insulina está elevada, disminuye temporalmente la liberación de grasa desde el tejido adiposo, el tejido graso, la grasa corporal almacenada. Eso es fisiología básica, pero aquí es donde tienen que entrar algunos matices que casi nadie explica. El cuerpo no funciona en bloques aislados de 2 horas, funciona en el balance total del día, de la semana, del mes, y después de comer la insulina sube, pero baja y ya está. Lo que determina si pierdes grasa o no, no es un pico puntual de insulina, es si estás en déficit calórico sostenido en el tiempo. Luego, no comemos carbohidratos aislados, comemos comidas mixtas, con proteína, con grasa, con fibra, y todo eso modifica la respuesta de la glucosa y de la insulina. No es lo mismo beber azúcar líquido que comer unas lentejas con verdura y algo de proteína, ¿no? El contexto importa muchísimo. Y además, la insulina no se eleva únicamente con los carbohidratos. La proteína también estimula la secreción de la insulina y eso no convierte a la proteína en un problema metabólico, ¿no? La insulina no es una hormona mala, es una hormona necesaria para regular nutrientes y permitir que nuestro cuerpo funcione correctamente.
drásticamente. Además, cuando en estudios se comparan dietas bajas en carbos frente a dietas más altas en carbos, igualando calorías, proteínas, etcétera, la pérdida de grasa es muy similar. Si la insulina fuera el interruptor maestro que decide si acumula o pierde grasa, pues eso no pasaría. La insulina importa, pero no es el botón mágico que muchos quieren vender para defender las dietas bajas en carbos, ¿no? Otro argumento muy habitual es: con dieta baja en carbohidratos se pierde más peso, ¿no? Y aquí pues tenemos que hacer una distinción muy importante. Peso no es lo mismo que grasa. Cuando reduces mucho los carbohidratos, como hemos dicho antes, pues reduce el glucógeno almacenado, y el glucógeno se almacena junto a agua. Al vaciar se pierde agua y eso puede suponer 1, 2, incluso 3 kilos la primera semana en algunas personas, ¿no? La báscula baja rápido y eso genera la sensación de que estás perdiendo más grasa, ¿no? Pero cuando se comparan dietas bajas en carbos con dietas más altas en carbos, igualando calorías y proteínas, y las analizamos a medio y largo plazo, la diferencia en pérdida de grasa es mínima o inexistente. Lo que suele marcar la diferencia ahí no es el porcentaje de carbohidratos, es la adherencia, es cuánto tiempo puedas mantener esa dieta sin que se convierta en una lucha constante, ¿no? Y aquí es donde muchas personas empiezan a tener problemas, porque una cosa es hacer algo muy restrictivo durante 2 o 3 semanas y otra muy distinta es sostenerlo meses o años. Así que sí, puedes perder más peso al principio con una low carb, pero eso no significa que estés perdiendo más grasa, ni que sea superior a largo plazo. El siguiente argumento que se suele usar para defender las dietas low carb es que para la diabetes lo mejor es quitar los carbohidratos, ¿no? Y aquí hay que separar varias cosas. Lo primero, en personas con diabetes tipo 2, una de las variables que más mejora el control glucémico es la pérdida de grasa corporal. Cuando una persona pierde peso, y especialmente grasa, mejora su sensibilidad a la insulina, y eso puede ocurrir con distintos enfoques dietéticos, no es exclusivo de una dieta baja en carbohidratos. Si el déficit energético está bien planteado y la persona pierde grasa, el control metabólico mejora. Luego, la calidad de los alimentos. No es lo mismo reducir carbohidratos eliminando refresco y bollería que eliminar legumbres, frutas o cereales integrales, porque muchos de esos alimentos son ricos en carbohidratos, pero también son ricos en fibra, y la fibra juega un papel clave en la diabetes. Mejora la respuesta glucémica, aumenta la saciedad, mejora el perfil lipídico también y suele estar asociada a mejores patrones de salud a largo plazo. Entonces, cuando una dieta baja en carbos mejora marcadores, muchas veces, por ejemplo, porque elimina ultraprocesados, ¿no? Entonces, pero cuando una dieta más alta en carbohidratos mejora marcadores, muchas veces porque aumenta el consumo de alimentos ricos en fibra. Entonces, como ves, el foco no debería ser el macronutriente, debería ser el alimento y, por supuesto, el contexto clínico. ¿Puede una dieta baja en carbohidratos mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2? Pues sí, ¿no? Al reducir la carga glucémica de la dieta puede facilitar la reducción de los picos de glucosa y en algunos pacientes mejorar ciertos marcadores a corto y medio plazo. Ahora bien, el control glucémico, que no es el único marcador que importa, ¿no? Personas con diabetes tipo 2, pues también es fundamental considerar el riesgo cardiovascular, el perfil lipídico, la presión arterial, la función renal, la inflamación y la sostenibilidad a largo plazo de lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí es donde el patrón global de la alimentación cobra mucha importancia, porque dependiendo de cómo se plantee una dieta baja en carbohidratos puede aumentar el consumo de carne procesada, grasa saturada en exceso, alimentos con poca fibra, y eso no es necesariamente el mejor escenario para la salud cardiometabólica en general, ¿no? Por tanto, una dieta baja en carbos puede ser una herramienta útil en algunos contextos, pero no es automáticamente superior en términos de salud. Lo determinante no es solo bajar la glucosa, es mejorar el perfil metabólico completo sin generar otros problemas por el camino. Y ahora vamos con el argumento ancestral que tan de moda está en las redes. Y es que el ser humano pues, no está diseñado para comer tantos carbohidratos, ¿no? Aquí el problema no es hablar de evolución, el problema es simplificarla y tomarla de ejemplo sin cuestionarse nada más, que es lo que hacen, ¿no? La alimentación humana a lo largo de la historia ha sido muy variable. Ha habido poblaciones con consumos muy bajos de carbos, pero también ha habido poblaciones con dietas altas en carbos, basadas en arroz, tubérculos, legumbres o cereales con poco procesamiento, y que han mostrado buena salud en su contexto. Por tanto, no existe una única dieta evolutiva. Existe pues, adaptación al entorno disponible, ¿no? El ser humano es metabólicamente flexible y puede funcionar con más o menos carbohidratos, y utilizar la evolución para defender que una dieta baja en carbos es la única opción natural, pues es un argumento de mierda. No es un argumento válido, perdón. Porque evolutivamente también hemos consumido cantidades significativas de carbohidratos cuando el entorno lo permitía, ¿no? Que algo sea ancestral, natural, no lo convierte automáticamente en óptimo para el contexto actual. Hoy vivimos más años, tenemos otra disponibilidad alimentaria y otras demandas físicas, ¿no? Así que la pregunta no es si algo suena ancestral, si es lo que se ha hecho siempre. La pregunta es si funciona mejor cuando lo analizamos con la evidencia científica actual, que es la mejor herramienta que tenemos actualmente para tomar decisiones sobre nuestra salud. Y llegamos al último argumento para defender las dietas low carb, y diría que es el más repetido de todos.
los carbohidratos engordan. Bueno, lo que engorda es el superávit calórico sostenido en el tiempo, engorda consumir más energía de la que gasta, independientemente de si esa energía viene de los carbohidratos, de la grasa o de una mezcla de ambos. Y si tú estás en equilibrio energético o en déficit, no vas a ganar grasa corporal porque hayas consumido arroz, fruta o legumbres. Lo que determina el aumento de la grasa corporal es el exceso energético cronificado. Y aquí ocurre algo curioso. Muchos alimentos ricos en carbohidratos, cuando están en su forma mínimamente procesada, suelen tener mucha fibra, mucho volumen, sacian mucho y la densidad calórica puede ser baja, ¿no? La fruta, la patata, legumbres, verduras, pues no son precisamente los alimentos más fáciles para generar un superávit exagerado, ¿no? El problema aparece cuando hablamos de productos muy palatables, hiperprocesados y densos a nivel energético. Y ahí ya no estamos hablando solo de carbohidratos, estamos hablando de una combinación de grasa, azúcar, textura que lleva a ese sobreconsumo, ¿no? Reducir todo eso a los carbohidratos engordan es una simplificación enorme. El macronutriente, el carbohidrato, no es el enemigo. La combinación de todos esos componentes que fomentan el consumo impulsivo y el exceso energético sostenido sí lo es. Bueno, después de desmontar los mitos o los argumentos que se suelen usar para defender las dietas bajas en carbos, ahora viene lo importante. ¿Por qué en la mayoría de contextos una dieta alta en carbos, bien planteada, suele funcionar mejor? La respuesta no está solo en el macronutriente, está en los alimentos que lo contienen. Cuando hablamos de una dieta alta en carbohidratos, bien estructurada, normalmente estamos hablando de alimentos como legumbres, frutas, tubérculos, cereales integrales, verduras. Y fíjate en algo importante, la mayoría de los patrones dietéticos asociados con mejor salud a largo plazo comparten una característica común. Son muy ricos en alimentos vegetales integrales. No porque los carbohidratos sean mágicos, sino porque estos alimentos aportan fibra, micronutrientes, compuestos bioactivos, mucha saciedad y una densidad calórica moderada. La fibra, por ejemplo, está asociada de forma consistente con menor riesgo cardiovascular, con mejor control glucémico, mejor salud intestinal, y la fibra se encuentra principalmente en alimentos ricos en carbohidratos no refinados. Ahora, ¿qué suele pasar cuando reducimos mucho los carbohidratos? Pues que inevitablemente aumentamos el porcentaje de energía que proviene de la grasa y en muchos casos de grasa saturada. Y aunque en redes se venda como real food, en la práctica muchas dietas muy bajas en carbos terminan basándose en grandes cantidades de carne, en embutidos, en quesos, mantequilla, aceite y productos pues altos en grasa, ¿no? Y aquí aparece un problema importante, no es solo una cuestión de carbohidratos, es que ese patrón puede aumentar el consumo de grasa saturada y reducir la ingesta de fibra. Y sabemos que una alta ingesta de grasa saturada, especialmente cuando desplaza alimentos vegetales ricos en fibra, pues se asocia con un peor perfil lipídico y un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de salud a largo plazo, pues no basta con decir, no, es que es comida real, hay que mirar el patrón completo. Una dieta alta en carbos pues puede implicar, si está bien planteada, pues un mayor protagonismo de alimentos vegetales integrales y eso por sí mismo ya es un factor protector brutal. Bueno, y además de la salud a largo plazo, hay otra variable que casi nunca se menciona cuando se demonizan los carbohidratos, el rendimiento. En deportes y entrenamientos de intensidad moderada, alta, pues fuerza, hipertrofia, deportes de equipo, resistencia a ritmos exigentes, el principal combustible es el glucógeno muscular y el glucógeno se forma a partir de los carbohidratos que consumes. Cuando reduces mucho los carbohidratos, reduces la reserva de glucógeno y eso tiene implicaciones. Puedes entrenar, sí, pero sostener intensidades altas, acumular volumen de calidad y recuperarte adecuadamente, pues se puede volver más difícil. Y aquí veo algo muy interesante que nos lo encontramos a menudo en consulta. Hay deportistas que siguen dietas muy bajas en carbohidratos y dicen, nah, yo es que rindo bien. Y muchas veces es cierto, claro que rinden bien, ¿no? Pero no necesariamente rinden mejor por estar bajos en carbohidratos. Rinden bien pues porque entrenan duro, porque son muy disciplinados o porque tienen buena base. Pero cuando analizamos el conjunto, analíticas incluidas, pues a veces aparecen cosillas como un perfil lipídico empeorado, un LDL elevado, fatiga acumulada, dificultad para sostener volúmenes altos de entrenamiento, y esto casi nunca se cuenta cuando se vende la narrativa de nada, más grasa, más rendimiento. Sí, el cuerpo puede adaptarse a usar más grasa como combustible, pero cuando hablamos de rendimiento máximo en alta intensidad, la evidencia sigue apoyando la importancia del glucógeno, del aporte suficiente de carbohidratos, no por ideología, sino por fisiología. Y si bajamos todo esto al terreno de la composición corporal,
La pregunta es muy sencilla. ¿Qué necesitas para perder grasa manteniendo masa muscular? Pues necesitas dos cosas claras: un déficit energético controlado y un estímulo de entrenamiento suficiente. Ya hemos hablado del rendimiento. Si tus reservas de glucógeno están adecuadas, puedes entrenar con más intensidad, sostener más volumen y recuperarte mejor. Y eso facilita mantener la masa muscular durante una fase de pérdida de grasa. Y mantener masa muscular es clave para que la composición corporal mejore de verdad. Además, cuando tu dieta incluye una buena cantidad de alimentos ricos en carbohidratos no refinados, sueles tener más volumen de comida, más fibra, más saciedad, y eso puede facilitar mantener el déficit sin esa sensación constante de hambre. Así que cuando unimos rendimiento adecuado, más saciedad, más calidad dietética, por la selección de alimentos, por la pérdida de grasa, suele ser más sostenible, no porque el carbohidrato sea mágico, sino porque el conjunto está mejor planteado. Bueno, y algo que casi nunca se menciona cuando se debate sobre los carbohidratos: la relación con la comida. Cuando conviertes un macronutriente entero en un enemigo, estás generando una narrativa mental potencialmente dañina, ¿no? El arroz engorda, la fruta tiene azúcar, el pan es malo, y cuando empiezas a ver alimentos que estaban en tu día a día como una amenaza, pues tu relación con la comida puede cambiar. Empieza el miedo, empieza el pensamiento de todo o nada. No, es que he comido pan, ya he fallado, ¿no? Hoy ya me he salido, mañana empiezo otra vez. Y esto no es un problema fisiológico, esto es un problema conductual y que en consulta se ve mucho, ¿no? Vemos personas que han hecho fases muy bajas en carbohidratos, al principio están motivadas, pierden peso rápido, pero con el tiempo aparece pues ansiedad por alimentos que se han prohibido, más rigidez, episodios de descontrol, culpa después de comer ciertos alimentos, y esto ya sabemos que puede acabar en problemas más graves como desórdenes alimenticios o incluso trastornos de la conducta alimentaria. Y cuando reintroducimos carbohidratos de forma estructurada, sin miedo y dentro de un plan coherente, no solo mejora la adherencia, mejora la tranquilidad, mejora la estabilidad y muchas veces mejora también la composición corporal, porque desaparece ese ciclo de restricción y rebote. Una dieta no debería convertir alimentos básicos en enemigos, debería enseñarte a integrarlos con conocimiento. Y en la mayoría de personas, una dieta alta en carbohidratos bien planteada facilita mucho más la relación saludable con la comida, y eso a largo plazo es determinante. Todo esto no es teoría, lo vemos constantemente en la consulta, y te voy a poner 3 ejemplos muy claros. El primero es el caso de Vanessa. Ella ya había conseguido una transformación muy llamativa, vamos a decir, muy buena, antes de trabajar conmigo, pero lo hizo con un enfoque muy restrictivo, muy old school, ¿no? Mucho control, muchos alimentos fuera, y consiguió el resultado, pero no lo pudo sostener, acabó rebotando. Y no solo eso, aparecieron episodios de descontrol y una relación complicada con la comida. Y cuando empezamos a trabajar juntos, cambiamos completamente el enfoque: más flexibilidad, más carbohidratos, bien estructurado, más foco en el entrenamiento y en el rendimiento, menos prohibiciones, y el resultado no solo fue una nueva mejora física, sino que esta vez ha conseguido mantenerlo en el tiempo sin rebotes y sin esa ansiedad constante. El segundo caso es el de Paula. Entrenaba mucho, pero claro, tenía miedo a comer, especialmente miedo a los carbohidratos. Quería ganar masa muscular, pero no estaba comiendo lo suficiente para rendir, y cuando aumentamos su ingesta, priorizamos precisamente los carbos alrededor del entrenamiento y quitamos ese miedo, y su rendimiento se disparó, y con el rendimiento llegó la ganancia muscular, y hoy está enamorada de entrenar, y su relación con la comida es infinitamente más sana. Y el tercero es Rafa. Venía con la cultura típica de muchísima proteína, controlar los carbohidratos al milímetro, y hicimos una definición con bastantes calorías, priorizando precisamente los carbos y manteniendo intensidad en el entrenamiento, y el resultado fue una recomposición brutal, mejor rendimiento, más saciedad, mejor sostenibilidad, y rompimos otro mito, que es que no necesitas cantidades desorbitadas de proteína, lo cual te hace desplazar los carbohidratos, ni eliminarlos para tener un físico fuerte y definido. Lo que necesitas es un enfoque coherente y sostenible. Después de todo lo que hemos hablado, voy a ser claro. No estoy diciendo que una dieta baja en carbos no pueda funcionar. Puede funcionar, pero no porque tenga algo metabólicamente superior, sino porque en ciertos contextos puede ser una herramienta útil. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, en personas que por preferencias personales muy marcadas se sienten más saciadas o comen menos de forma espontánea cuando reducen los carbohidratos, ¿no? Y eso le ayuda a mantener un déficit energético sin ansiedad, con buena adherencia, y oye, pues para esa persona puede ser una estrategia válida. Luego, en algunos pacientes con diabetes tipo 2, pues como una intervención estructurada, supervisada y tal, pues puede facilitar el control glucémico a corto y medio plazo, ¿no? Especialmente si mejora la adherencia y reduce el consumo de ultraprocesados. Pero aquí es clave algo, ¿no? Supervisión, control y análisis del patrón
completo, porque reducir carbohidratos no debería significar aumentar indiscriminadamente grasa saturada o desplazar alimentos ricos en fibra, que es lo que suele pasar. Y también en contextos muy específicos como ciertas patologías neurológicas como la epilepsia, ¿no? Donde la cetosis pues tiene una indicación clínica muy clara y para eso hay evidencia de sobra. Y eso no es población general, eso es medicina específica. Fuera de esos escenarios, la mayoría de personas activas pues, que quieren mejorar su salud, su rendimiento y su composición corporal no se van a beneficiar de evitar los carbohidratos. Así que no es que las low carb nunca tengan sentido, es que no es la solución universal que a veces se vende, sobre todo en redes, y convertir una herramienta en un dogma, pues ese es el verdadero problema. Al final, si te das cuenta, el debate nunca debería haber sido carbohidratos sí o carbohidratos no. Eso es lo superficial. La pregunta inteligente es otra, ¿no? ¿De dónde vienen esos carbohidratos? ¿Forman parte de un patrón rico en alimentos vegetales integrales? ¿Te permiten entrenar mejor? ¿Te permiten sostener el plan en el tiempo? ¿Mejoran el perfil metabólico completo? Porque el problema pues, no era el arroz, ni la patata, ni la fruta. El problema suele ser el exceso energético sostenido, la baja calidad en el patrón dietético, la mala relación con la comida. Y cuando analizamos salud, rendimiento y composición corporal en conjunto, lo que vemos es que en la mayoría de personas activas, pues una dieta alta en carbohidratos, bien estructurada, suele tener más ventajas que inconvenientes. No porque sea una moda, no porque sea ideología, sino porque bien planteada implica pues, más fibra, más alimentos vegetales integrales, mejor rendimiento, mejor adherencia y mejor sostenibilidad a largo plazo. Y eso en nutrición es lo que marca la diferencia. Así que la próxima vez que escuches que los carbohidratos son el enemigo, pues ya sabes que están simplificando algo que en realidad, pues como has visto, es bastante más complejo. Si este vídeo te ha ayudado a ver el tema con más claridad, pues compártelo con alguien que todavía le tenga miedo al arroz o a la pasta, ¿no? Y déjame en comentarios tu experiencia con dietas bajas o altas en carbohidratos, porque me interesa saber tu opinión. Y si quieres que trabajemos tu caso de forma individual, adaptando la nutrición y el entrenamiento a tu contexto, tienes toda la información en la descripción.